Naruto. Las crónicas de Uchiha Reversión Rin Taicho capítulo 11. Capítulo 10. Como las estaciones, todo cambia. Resumen. Las cosas entre los Uchiha llegan a un punto de ebullición. ¿Cómo afectará la tragedia a las vidas de Naruto y Sasuke? Notas. Hola a todos, finalmente estamos aquí, el clímax de este arco. Después de esto, solo falta un capítulo más antes de que comience el cañón. Consulte el final del capítulo para obtener más notas. Texto del capítulo Arco y el origen. Capítulo 10. Como las estaciones, todo cambia. Antut, Distrito Uchiha, pueblo escondido entre las hojas, 3 de noviembre AS 992, Sasuke corrió apresuradamente por las calles del complejo Uchiha. Sobre ella, la luna brillaba intensamente, bañando las calles con una pálida luz plateada. Llevaba una versión de manga larga de su camisa habitual, para protegerse del aire frío de finales de otoño que le mordisqueaba la cara y las rodillas. Se hace bastante tarde, pensó, mientras corría por una de las calles principales del recinto. Accidentalmente se había quedado hasta tarde entrenando con Naruto. Cuanto más incómodo se volvía en casa, más tiempo pasaba con Naruto. Pensar en su amiga rubia le hizo sonreír. Me alegro mucho de haberlo conocido. No sabía cómo habría manejado la tensión en casa sin él allí para ayudarla a tranquilizarse. Mientras pasaba corriendo por una pared con el escudo del clan, vio algo que la sobresaltó. La silueta sombría de una persona agachada sobre un poste telefónico con la luna brillando detrás de ella. Sasuke se detuvo bruscamente y miró hacia arriba confundido. Donde había estado la figura un segundo antes, no había nada, como si se hubiera derretido como una aparición de niebla en el viento. ¿Qué fue eso? Podría jurar que acabo de ver a alguien allí. Sasuke miró hacia abajo en contemplación. Un segundo después, jadeó y sus ojos se abrieron en estado de shock cuando se dio cuenta de algo sorprendente, algo que no podía creer que no hubiera notado antes. Las luces. Es demasiado temprano para que todos estén en la cama. Inmediatamente, despegó una vez más cuando sintió que una sensación de presentimiento se apoderaba de ella. Patinó en una esquina y se detuvo en estado de shock. La calle era un desastre, marcas de cortes en las paredes y carteles, ventanas rotas. Kunai y Shuriken estaban incrustados en las paredes y la sangre salpicaba por todas partes. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Se preguntó en voz alta, corriendo hacia adelante una vez más. La siguiente esquina que giró le trajo una visión que la hizo congelarse. 2 cadáveres, un hombre y una mujer, yacían tirados al otro lado de la calle, con las extremidades rígidas y un charco de sangre parcialmente seca debajo de ellos. Un fuerte olor a hierro flotaba en el aire. El hombre tenía una mata de pelo corto y gris y un rostro amable, y vestía una camisa tipo kimono de manga larga de color beige y un par de pantalones de color beige. La mujer tenía el pelo negro, recogido en un moño en la parte superior de la cabeza, y llevaba un vestido marrón de cuerpo entero. Sasuke miró sus cuerpos con creciente horror y comenzó a hiperventilar. Tía, sus ojos se abrieron y su cuerpo comenzó a temblar. Las manchas de sangre en las calles, ¿significaban que habían muerto más? Un frío hilo de miedo recorrió su espalda al pensar en su familia. Madre y padre. Inmediatamente comenzó a correr nuevamente, apresurándose para llegar a su casa y ver si sus padres estaban bien. Mientras corría, el temor crecía más y más, sintiéndose como un inmenso peso sofocante que frenaba sus piernas. Su sangre corría con tanta fuerza que podía escuchar cada latido de su corazón en sus oídos. Pareció tardar una eternidad en llegar a su casa, pero en realidad fueron solo unos minutos. Sasuke se movió cautelosamente por los pasillos, sus ojos y oídos esforzándose por captar cualquier señal de su familia. Un estrépito resonó desde más adentro de la casa, deteniéndola en seco por un segundo. Al instante ella se puso en marcha, corriendo por el pasillo exterior. Su paso se detuvo ante las puertas dobles del dojo. ¿Alguien está ahí? Los músculos de Sasuke se tensaron ante el pensamiento, mientras un terror helado se apoderaba de su corazón. Por mucho que lo intentara, no conseguía que su cuerpo se moviera. Quienquiera que hubiera matado a toda esa gente, podría estar al otro lado de esa puerta. Lenta y temblorosamente, su mano se elevó hacia la manija de la puerta y la empujó hacia adentro. Crea madre. Los ojos de la chica Uchiha se abrieron en shock, ante la vista que encontraron sus ojos. Allí estaban, tirados en el suelo, abrazados, con sangre salpicada debajo de ellos. Sus padres estaban muertos. No tuvo tiempo de procesarlo antes de escuchar el sonido de pasos en las sombras que comenzaban a caminar hacia ella.
Toque, toque, toque lentamente, emergió una figura, vestida con ropa bambú. La luz plateada de la luna se derramaba sobre sus rostros, mientras la miraban con fríos ojos Sharingan. Era su hermano, con una expresión impasible en su rostro. «Ve, hermano mayor, ¿qué está pasando?». La confusión dominaba su mente mientras luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. «Madre, padre, el clan, son todos, son todos». Sasuke no pudo terminar la frase. La idea era demasiado horrible, demasiado irreal. Su familia ya no estaba. ¿Quién podría hacer esto? Brillar. Sasuke se congeló, con los ojos muy abiertos por la sorpresa mientras la agarraba del hombro. Le había arrojado un shuriken. Su hermano mayor, una de las dos personas a las que más admiraba. Se dio cuenta de lo horrible que la golpeó como un mazo en el esternón y la dejó sin aliento. Él había hecho esto. Itachi, su amado hermano mayor, había matado a su clan, a su familia, a su madre. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste matarlos a ellos, al clan, madre? Las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos, ya que realmente la golpeó. Su ídolo, su madre, estaba muerta. Hermanita tonta, casi te compadezco. Mangekyo Sharingan. Sus ojos se abrieron cuando su Sharingan se transformó en un shuriken de 3 hojas. Esa era la forma avanzada del Sharingan del que le había hablado su padre. Hermano mayor, eso fue lo último que pensó antes de comenzar. Se vio obligada a observar cada cosa enfermiza que Itachi había hecho. La matanza de todo su clan. Fue su madre la que más sufrió. Sintió que su corazón se partía en dos cuando la espada de Itachi atravesó el pecho de su madre y su sangre se esparció hacia adelante. Luego empezó de nuevo. A medida que la angustia mental aumentaba, Sasuke no pudo evitar pensar en la única persona cercana a ella a la que Itachi no se había llevado. Espero que Naruto esté bien. El día siguiente, cuando Naruto se enteró por primera vez de que su abuelo se había presentado al abuelo, se sintió aterrorizado. Por un breve momento pensó que la vida feliz que había construido con su abuelo se haría añicos. Afortunadamente, ese no fue el caso y, de hecho, ahora se encontraba más feliz que nunca. La necesidad de mentirle a todos los que estaban cerca de él había sido como un peso que llevaba sobre sus hombros donde quiera que fuera. Ahora que el abuelo lo sabía, sintió como si se hubiera quitado parte de ese peso. Una vez más pudo compartir todo con él y se sintió genial. También ayudó que ahora se sintiera un poco a la par con el abuelo después de enterarse de sus padres. Sí, en definitiva, su vida se había asentado en una cómoda normalidad. Estaba avanzando bien en su entrenamiento en casa al recuperar el control de su chakra a la par, y en la academia continuó sobresaliendo y compitiendo con Sasuke por el primer puesto. Debería haber sabido que los buenos tiempos no podían durar. Ese día empezó como cualquier otro. Se levantó, se preparó el desayuno, se duchó y se lavó los dientes. Su abuelo no estaba allí para despedirse de él, pero eso no era demasiado inusual. Con todo, no había indicios de que el día traería cambios que alterarían el curso de su vida y el de sus seres queridos para siempre. No fue hasta que llegó a la academia que empezó a sentir que algo extraño estaba pasando. El patio estaba lleno de estudiantes y familias, todos parecían confundidos. Por alguna razón, todas las luces estaban apagadas y las ventanas estaban a oscuras. Todos estaban confundidos y un murmullo inquieto llenó el aire. Me pregunto qué está pasando. ¿Por qué están todos parados? Naruto miró confundido a la gran multitud. La escuela ya debería haber estado abierta, así que ¿por qué no entraba nadie? La puerta crujió cuando la abrió y entró al patio, pero pasó desapercibida entre el murmullo de susurros confusos. Desconcertado, comenzó a abrirse camino hacia el frente. Tal vez encontraría a alguien que conociera y que pudiera decirle lo que estaba pasando. Captó fragmentos de conversaciones mientras avanzaba. ¿Sabes lo que está pasando? Una mujer le preguntó al hombre que estaba a su lado. No, aunque alguien dijo que la escuela estaba cerrada. Respondió: ¿escuela cerrada? Eso sorprendió a Naruto. No recordaba ningún momento en el que la escuela estuviera cerrada. Incluso cuando los instructores enfermaban, simplemente había una sustitución. Naruto continuó abriéndose camino hacia el frente, con la ayuda de un poco de empujones y empujones. Intentó preguntar a algunas personas qué estaba pasando, pero al ver quién preguntaba, siempre le daban la espalda. Finalmente, llegó al frente y, para su alivio, vio una familiar cola de caballo negra y puntiaguda. «Oye, Shikamaru, ¿qué pasa?», él gritó.
El chico de piel clara se giró hacia él y le clavó su mirada perezosa, su característica postura encorvada en pleno efecto. «Oh, ¿eres tú, Naruto?», dijo arrastrando las palabras. Shikamaru Nara era un chico realmente vago. Todo lo que realmente quería hacer era tomar una siesta y mirar las nubes. Después de sentarse a su lado en su primer día, se hizo amigo del chico perezoso y de su corpulento amigo Choji. A pesar de la pereza de Shikamaru, Naruto había descubierto que en realidad era muy inteligente. Simplemente no le gustaba usar su inteligencia. Naruto sonrió ante la expresión de sus amigos. «Sí, soy yo». «Entonces, ¿sabes lo que está pasando?», preguntó. Shikamaru dejó escapar un suspiro. «Hombre, es demasiado complicado explicar esto tan pronto. Echa un vistazo por ti mismo», dijo y señaló con la cabeza hacia la puerta. Naruto siguió su movimiento y vio un gran trozo de papel clavado allí. Tuvo que entrecerrar los ojos para ver lo que decía. ¡Atención! Por un tema de seguridad, los instructores han sido asignados a otras tareas. Por lo tanto, por orden del tercer Hokage, todas las clases quedan canceladas. No se alarme. Todo está bajo control. Las clases se reanudarán dentro de 2 días. Naruto miró sorprendido el mensaje. «Hombre, ¿qué crees que pasó para que asignaran a todos los instructores otras tareas?», le preguntó a Shikamaru. El chico simplemente se encogió de hombros. «¿Cómo debería saberlo? Aunque probablemente sea algo problemático», él respondió. Naruto no pudo evitar negar con la cabeza ante la actitud de su amigo. Era el típico Shikamaru. Incluso con algo tan extraño como esto, parecía que no le importaba. «Bueno, supongo que te veré más tarde entonces. Si se cancelan las clases, también podría ir a entrenar a algún lugar», dijo Naruto. «Hombre, ni siquiera puedes tomarte un día libre. Todo ese entrenamiento es un fastidio. Tan pronto como Choji y no lleguen, iré a tomar una siesta». Shikamaru lo llamó. Naruto sacudió la cabeza hacia su amigo una vez más y se despidió con la mano. A estas alturas, la multitud se había reducido ligeramente, por lo que era mucho más fácil salir. Podría haber sido que el anuncio lo hubiera puesto nervioso, pero Naruto comenzó a darse cuenta de cosas extrañas. Por alguna razón, no había mucha gente afuera. Es extraño, normalmente las calles ya deberían estar ocupadas. Una mirada a su reloj, regalo del abuelo, confirmó que eran poco más de las 9 de la mañana. Normalmente los civiles habían comenzado sus días, pero las calles estaban bastante tranquilas. Las personas que estaban afuera viajaban en grupos, apiñadas como para mantenerse calientes. Quizás lo más extraño de todo es que no podía ver ni un solo shinobi alrededor. Casi siempre se podía ver a un shinobi viajando por la aldea, ya sea por el aire en los tejados o por la calle. Era bastante prematuro no tener nada. En definitiva, se creó una atmósfera bastante tensa. «Hombre, algo realmente extraño está pasando». Cuando llegó a casa, Naruto se sintió aliviado al ver a su abuelo parado en el porche. Inmediatamente comenzó a correr hacia él con entusiasmo. No importa lo inquieto que estuviera por lo que sucedía afuera, ver a su abuelo siempre lo llenaba de consuelo. «Abuelo, me alegro de que estés en casa. No lo vas a creer, pero hoy cancelaron la clase. ¿Crees que podríamos hacer algo nuevo?», preguntó emocionado. Pensó que con la clase cancelada, era el momento perfecto para aprender algo interesante. Sin embargo, cuando vio el rostro de su abuelo, sintió que su emoción se apagaba. Madara parecía inusualmente sombrío, incluso para su yo normalmente estoico. La sonrisa de Naruto desapareció y sintió un poco de aprensión. «Oye, ¿está todo bien, abuelo?», preguntó vacilante. Para su preocupación, su abuelo negó con la cabeza. «Acabo de recibir noticias preocupantes de Hiruzen», respondió solemnemente. «Algo que ver con nuestro clan. Desde el ataque del 9 colas, los Uchiha se han sentido excluidos por los líderes de la aldea. La tensión ha ido aumentando desde hace algún tiempo. Las negociaciones habían llegado a un punto muerto y la guerra civil parecía una posibilidad. Parece que anoche eso se desbordó. Me temo que ha sucedido algo terrible, Naruto». Las palabras de su abuelo lo dejaron atónito. Casi tuvo que detenerse físicamente para no caerse en estado de shock. Honestamente, lo hizo sentir un poco entumecido. Había estado mucho con los Uchiha recientemente, pero no había notado ningún indicio de que no estuvieran contentos. Fue entonces cuando su mente empezó a hacer preguntas. ¿Por qué su abuelo se lo decía tan de repente? Una sensación de temor se instaló en la boca del estómago de Naruto.
Lo primero que pensó fue en Sasuke y su madre, con quienes se había vuelto bastante cercano. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, abuelo? Dijiste que pasó algo terrible, ¿qué es? Preguntó con miedo. El agarre de Madara sobre su bastón se hizo más fuerte. Anoche, parece que la tensión entre las dos partes se volvió excesiva. Uno de sus talentosos miembros estalló. Él respondió. Naruto sintió que se le daba un vuelco el estómago. ¿Quebrado? ¿Por qué no me respondes? ¿Está todo bien? ¿Qué pasa con Sasuke y su familia? Naruto comenzó a entrar en pánico. Su abuelo solo cerró los ojos y respiró hondo. Anoche, el hermano de tu amigo mató a casi todo el clan en un intento equivocado de mantener la paz. Me temo que Sasuke fue el único superviviente. Al instante, Naruto sintió como si la sangre se le hubiera congelado en las venas. Su mente luchó por comprenderlo. Itachi había matado a todo el clan excepto a Sasuke. Eso significaba que mató a Mikoto. Aunque no tuvo tiempo para procesar eso. Escuchar que Sasuke estaba viva le hizo querer verla de inmediato. Tenía que verla para saber que estaba bien. ¿Dónde está ella? ¿Se encuentra ella bien? Susurró con voz ronca. Su abuelo pareció reacio a responder, pero finalmente cedió. En este momento ella está en el hospital. Parece haber entrado en coma inducido por un shock debido al trauma. Espera, Naruto. Tan pronto como la palabra coma salió de la boca de su abuelo, Naruto se giró y salió corriendo hacia la salida. Estaba decidido a ver a su amigo. Tenía que saber que ella estaba bien. Espera, Sasuke, estaré allí pronto. Naruto corrió por las calles a toda su velocidad. Tenía mucho después de casi un año abusando de la curación que el Jinchuriki de 9 colas le concedió para entrenar su cuerpo brutalmente. No hacía caso de todo lo que le rodeaba y simplemente esquivaba todo lo que se interponía en su camino. Finalmente, después de 5 agonizantes minutos, llegó al hospital. Sin pausa, corrió hacia el mostrador de recepción y le gritó a la sorprendida enfermera. Sasuke Uchiha, ¿dónde está ella? La enfermera pareció tan aturdida por su repentina entrada y arrebato que respondió automáticamente. Ella está en el tercer piso, en la sala de seguridad especial, pero, Naruto despegó una vez más. Oye, espera, no puedes subir ahí, todo el piso está cerrado. La enfermera le gritó. Pero a Naruto no le importaba. Todo lo que sabía era que necesitaba ver a su amigo. Naruto ignoró los ascensores y, en cambio, subió corriendo las escaleras. A pesar de su pequeña estatura, los llevaba de 2 en 2. En el tramo de escaleras entre el segundo y tercer piso, chocó de cabeza contra un médico que bajaba, haciéndolo caer. Naruto no le dedicó al hombre una segunda mirada. Cuando puso un pie en el tercer piso, jadeaba pesadamente. El fuerte olor a antiséptico en el aire le quemó la nariz. Aún así, sus ojos buscaron frenéticamente alguna indicación de dónde podría estar la sala de seguridad especial. Finalmente, aterrizaron en un par de puertas en el extremo opuesto del pasillo, con las palabras seguridad especial pintadas en las ventanas. Allá. Nuevamente despegó y comenzó a correr hacia las puertas. Había llegado a la mitad del pasillo, cuando de repente lo rodearon 4 ninjas vestidos con camisetas sin mangas negras y pantalones a juego debajo de un chaleco gris. Un tatuaje de un remolino carmesí estaba estampado en sus hombros derechos. Sin embargo, el rasgo más distintivo eran las máscaras de animales blancas que llevaban. Sus ojos se abrieron al ver a los miembros de Anbu. Antes de que pudiera reaccionar, se encontró siendo inmovilizado. 3 de ellos lo agarraron de los brazos y el cuello, mientras una mujer Anbu con una máscara de gato se paró frente a él y desenvainó su espada. El áspero sonido del metal llenó el aire. Lo mantuvo en una postura preparada. Alto, este piso está prohibido. Ella ordenó. Naruto simplemente gruñó y comenzó a luchar contra sus capturas. Fue difícil. Eran adultos y él era solo un niño. Aún así, apretó los dientes y tiró con todas sus fuerzas. Déjame ir, mi amigo está ahí. Sasuke Uchiha, necesito verla. Tengo que asegurarme de que ella esté bien. Gritó desesperadamente. La Anbu no relajó su postura, pero la siguiente vez que habló, su tono fue mucho más suave. Lo siento, pero nadie puede verla excepto el Hokage. Por favor, deja de luchar. Si no lo haces, tendremos que usar la fuerza. No me importa. Gritó y, en cambio, redobló sus esfuerzos. La rabia empezó a burbujear en su interior. ¿Por qué estas personas no podían entender? Tenía que ver a su amigo. Inconscientemente, comenzó a recurrir al poder de su bestia con cola.
Sintió una ligera sensación de ardor y, de repente, su fuerza pareció multiplicarse por 15. Dejar. A mí. A través de... Con su nueva fuerza, liberó su brazo derecho. Luego lo usó para agarrar el brazo alrededor de su cuello y enviar al hombre al que pertenecía volando sobre su hombro. El ambú parecía aturdido por su fuerza. Aprovechó la leve vacilación de su parte para agarrar la muñeca de su último captor y retorcerla violentamente. Se escuchó un chasquido repugnante, como si madera seca se estuviera rompiendo, y de repente el hombre estaba acunando su muñeca inerte. Naruto no dudó. Inmediatamente, se lanzó hacia el último ambú, que se había preparado para lanzarle su espada. Si fuera por él, habría continuado su carga, sin embargo, fue detenido por una mano firme que agarró su hombro con fuerza y una voz familiar ladrándole. Naruto. Detén esto inmediatamente, ¿qué crees que estás haciendo atacando a mi ambú? Por primera vez desde que escuchó que Sasuke estaba en el hospital, Naruto dejó de moverse. Se volvió hacia la persona que lo había agarrado del hombro y se encontró con la mirada severa de su abuelo. Naruto podía sentir que la adrenalina que lo había estado llenando comenzaba a desvanecerse, y su rabia hacia los ambú desapareció con ella. Aún así, sintió una chispa persistente de frustración e ira. No me dejaron pasar, les dije que necesitaba ver a Sasuke, pero no me escucharon. La mirada del Hokage se suavizó. Simplemente están haciendo su trabajo. Les ordené que no permitieran la entrada a nadie excepto a mí y al médico jefe. Dijo con severidad. Naruto se marchitó bajo su mirada. Mientras se calmaba, vio al hombre que había echado sobre su hombro un ambú con una máscara de jabalí, levantándose lentamente. También vio al hombre cuya muñeca se había roto apoyado en su compañero, que llevaba una máscara de lagarto. De repente, empezó a sentirse un poco culpable. Solo estaban cumpliendo con su deber y él los había herido. Finalmente, dejó que su cuerpo se relajara y se desplomó resignado. Por favor. Necesito verla. Dijo suavemente. Con esa frase, intentó comunicar su desesperación. Sasuke fue su primer y mejor amigo. Tenía que asegurarse de que ella estuviera bien. El Hokage pareció entender. Lo miró con compasión y le dio una suave palmada en el hombro. Por supuesto, te llevaré a verla. Ella aún no está despierta, pero puedes sentarte a su lado hasta que lo haga. Naruto asintió agradecido y se dejó llevar hacia las puertas que tan desesperadamente había estado tratando de alcanzar. En el camino hacia allí, el abuelo se detuvo por un momento para hablar con el gato enmascarado Ambú. Kat, haz que tus compañeros de escuadrón heridos se presenten en el cuartel general y envíen reemplazos. Él ordenó. Ella asintió e inclinó ligeramente la cabeza. Sí, señor Hokage. Con eso, continuaron hacia la sala de seguridad especial. Naruto se sorprendió por eso. No era tanto una sala como una habitación muy grande. Las paredes estaban pintadas de un color crema apagado y revestidas con máquinas elegantes. Un lado de la habitación tenía una pared de ventanas que daban una vista de todo el pueblo. Y en el centro de todo, había una cama individual, con un par de sillas al lado. Los ojos de Naruto instantáneamente se fijaron en el ocupante de la cama. El cabello color cuervo de Sasuke estaba extendido sobre su almohada y su rostro estaba sorprendentemente tranquilo. Casi habría parecido que estaba durmiendo, si no fuera por todos los tubos y cables conectados a ella, monitoreando sus signos vitales. Naruto se sorprendió por lo delicada que se veía. Estaba tan acostumbrado a verla fuerte y llena de vida, que resultaba un poco desconcertante. Hiruzen lo guió hasta una de las sillas. Se sentó distraídamente y siguió mirando a su amigo. El Hokage tomó asiento a su lado. Por lo que sabemos, no hay daños físicos. Tenía una muñeca fracturada, pero se curó casi tan pronto como llegó aquí. El resto parece ser completamente mental, probablemente debido al trauma de lo que vio. Él le contó. Naruto asintió sin pensar. Lo tranquilizó un poco saber que ella no estaba gravemente herida. El médico jefe parecía sospechar que había sido sometida a un genjutsu particularmente devastador, uno que no había encontrado antes. Le informó. Eso logró sacar a Naruto de su estupor. Probablemente sea Tsukuyomi. Ese es un genjutsu superpoderoso de nuestro clan. Él dijo. Hiruzen asintió con la cabeza. Durante un rato, permanecieron sentados en silencio. El único ruido eran los pitidos constantes de las máquinas a las que estaba conectado Sasuke. Finalmente, su abuelo se levantó y le puso una mano reconfortante en el hombro. Puedes visitarla todo el tiempo que quieras.
Me aseguraré de que los guardias sepan que te permitirán la entrada de ahora en adelante. Con eso, dejó a Naruto sentado en silencio con su amigo. Naruto finalmente tuvo tiempo de comenzar a procesar lo que había sucedido. Sasuke estaba en el hospital y Mikoto estaba muerta. La idea envió un pinchazo directo a su corazón. Las lágrimas brotaron de sus ojos. La madre de Sasuke había sido más que amable con él. Cada vez que la veía ella sonreía y se tomaba el tiempo para hablar con él. A veces se preguntaba si la forma en que ella lo trataba era lo que era tener una madre. No está bien que ella esté muerta. Pensó con amargura. No podía creer lo que Itachi había hecho. Supuestamente pensó que estaba haciendo lo correcto, pero fue demasiado lejos. No solo mató a una mujer tan amable, su propia madre, y dejó huérfana a su hermana, sino que también torturó a Sasuke con Tsukuyomi. Nunca lo perdonaré. No importa que el crujido de la cama de Sasuke llamó su atención mientras ella se movía mientras dormía. Había lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Brillaban a la luz del sol como gotas de cristal líquido. Así es, ella estaba viva. Más tarde hubo tiempo para su ira y su dolor. Ahora su amigo lo necesitaba. Naruto juró en silencio que esperaría a su lado tanto como fuera posible. Incluso si eso significaba faltar a clase. Por favor Sasuke, despierta pronto. Te estoy esperando, murmuró en voz baja. Pasaría una semana antes de que ella despertara. Ese día, nunca olvidaría ese día. El día que los cambió a ambos para siempre. Tut, pitido, se sentía tan pesada. Su cuerpo no parecía querer moverse. ¿Por qué fue eso? ¿Había alguna razón por la que su mente no funcionaba? Una voz llegó hasta ella desde lo que sonaba a gran distancia. ¿Por qué si no es Sasuke, la princesa de nuestro clan? A pesar de lo distorsionada que estaba, reconoció la voz y el rostro que la acompañaba. Dos cuerpos yacían desplomados, detrás de ellos un puesto de tienda destrozado. Tía, tío. Bip, bip, esa es mi chica. Su respiración se aceleró. Padre sintió que se suponía que debía recordar algo. El cuerpo de un hombre se desplomó protectoramente sobre una mujer. Bip, 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 ese sonido extraño se estaba volviendo más rápido. ¡Qué extraño! Sasuke cariño, es hora de ir a la escuela. No olvides que te ayudaré con tu entrenamiento más tarde. Un rugido sordo llenó sus oídos. Había algo húmedo deslizándose por sus mejillas. Ella arrugó los ojos. Por alguna razón, fuera lo que fuese, lo sentía cálido y asqueroso. Espera, ¿eran esas lágrimas? ¿Por qué estaba llorando? Cabello largo y oscuro, saliendo de debajo de sus brazos. Había sangre por todas partes. Madre. Bip, 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 bip estaba en una calle arrastrándose hacia atrás. Una figura oscura se cernía sobre ella. Los ojos carmesí ardieron en el frío aire invernal. Molinetes de 3 puntas giraban perezosamente en su interior. Esos ojos parecieron traspasarle el alma. Si deseas matarme algún día con odio y venganza, y sobrevivir de una manera tan desagradable, entonces huye. Aférrate a tu miserable vida. Y entonces, un día, cuando tengas los mismos ojos, búscame y enfréntame. Sus ojos giran salvajemente. Itachi. Agonía. Una agonía como ella nunca imaginó. Sasuke se levantó de un salto en la cama. Las máquinas rugían a su alrededor. Figuras vestidas de blanco se movían en la periferia de su visión. Todo estaba tan borroso. Nada de eso importó. Ella apenas escuchó nada. Aunque lo vio, no reaccionó. Tenía que ser un sueño. Sí, Dios, tenía que ser un sueño. No podría haberlo hecho. Sasuke podía oír la voz de alguien. Estaban tratando de decir algo. Ella lo ignoró. Por favor, que sea un sueño, murmuró. 2 manos la agarraron por los hombros y la hicieron girar con fuerza. Ojos preocupados del color de los zafiros se encontraron con su mirada. Bolsas grandes y oscuras estropeaban la piel debajo de ellas. Naruto pensó aturdida. Antes de que ella realmente se diera cuenta de que era él la abrazó fuerte. No puedo creer que finalmente estés despierto. Estaba muy preocupado. Él dijo. ¿Despierto? Fue entonces cuando ella realmente miró a su alrededor. Finalmente se dio cuenta de que estaba en una gran habitación de hospital. Podía ver a un par de enfermeras merodeando nerviosas al fondo. Un escalofrío de miedo recorrió su espalda como clavos fantasmas. Un miedo helado la invadió. No. No es posible que sea cierto. Ella se alejó de Naruto y lo miró con ojos salvajes. Por primera vez se dio cuenta realmente de dónde estaba.
¿Despierto? ¿Dónde están todos, Naruto? ¿Mi madre y mi padre, dónde están? Ella preguntó. La expresión de Naruto cayó. Él apartó la mirada, casi como si no pudiera mirarla. Nuevas lágrimas brotaron de sus ojos. No, no puede ser. Casi no podía respirar. El mundo estaba dando vueltas. No era real. Ella gritó. Pero fue. Todo había sido real. Realmente los mató. Su padre, su madre. Todos. Estaban todos muertos. Ella estaba sola. Tú, notas. Ahí lo tienes, el clímax del arco, la infame masacre de Uchiha. Espero haberle hecho justicia. Sé que cuando escribí por primera vez esa última escena, que es nueva, me costó mucho. Tuve que ver algunos vídeos felices de YouTube para salir de esa zona de escena triste. De todos modos, el próximo capítulo concluiremos todo este arco. Hasta entonces. Hasta la próxima vez, Rin Taicho se despide. Naruto. Las crónicas de Uchiha versión Rin Taicho capítulo 12. Capítulo 11. Consecuencias, el futuro aguarda. Resumen. Tras la masacre de Uchiha, Naruto está preocupado por su amigo. Él toma medidas para tratar de ayudarla. Posteriormente, su abuelo le regala una reliquia familiar de valor incalculable. Notas. Hola y bienvenido al último capítulo del arco y el origen. Esto tiene lugar un mes después del final del último capítulo y cubrirá la configuración de varios elementos diferentes de la trama. Consulte el final del capítulo para obtener más notas. Texto del capítulo arco y el origen. Capítulo 11. Consecuencias, el futuro aguarda. Una cacofonía de débiles silbidos llenó el aire. El sonido del metal moviéndose a un ritmo rápido. Naruto jadeaba pesadamente, le ardían los pulmones. El sudor le corría por la cara. Sus brazos temblaron por el esfuerzo de sostenerlos. A su alrededor había una auténtica nube de armas. Destellos negros y plateados azotaron a su alrededor mientras el arsenal se movía a sus órdenes. Podía sentir el agotamiento por tratar de controlar tantas cosas a la vez. Era lo máximo que había intentado hacer con su línea de sangre. Cualquiera que lo viera en ese momento, asumiría que su mente estaba totalmente concentrada en el ejercicio. Estarían profundamente equivocados. Su mente solo estaba concentrada en la mitad de la tarea. El otro estaba concentrado en lo mismo que había estado durante el último mes. Desde que Sasuke despertó del coma. Al principio se alegró mucho de que ella finalmente hubiera despertado. Durante la semana que ella estuvo inconsciente, él apenas había comido ni dormido. Todos estaban preocupados por él. Él, sin embargo, él solo había estado pensando en ella. Tenerla despierta parecía una bendición. Después de que eso desapareció, Naruto notó un marcado cambio en ella. Durante los primeros días ella no dijo mucho. Ella simplemente se sentó en su cama y miró por la ventana. Cuando llegó la hora de comer, le preocupó notar que ella apenas tocaba la comida. Un poco hipócrita, sí, pero de todos modos estaba preocupado. Sin embargo, todo lo que pudo hacer fue quedarse a su lado e intentar que hablara. Después de aproximadamente una semana, ella comenzó a hablar con más frecuencia y él comenzó a tener esperanzas de que tal vez se recuperara. 2 semanas después de la masacre de Uchiha, como llegó a llamarse, logró convencerla de ir al funeral de sus padres. Fue una ceremonia mucho más pequeña que el gran servicio conmemorativo que se había celebrado para el clan, y ella estuvo parada con lágrimas corriendo por su rostro todo el tiempo. Un mes después del incidente, casi había vuelto a la normalidad. Pero había algunas diferencias clave que, si era completamente honesto, le preocupaban. Después del evento, ella se había vuelto mucho más fría y su amabilidad se mostraba cada vez menos. Con él ella todavía era relativamente normal, aunque no tan amable y un poco gruñona. Al menos las pocas veces que había logrado que ella pasara el rato en la escuela. Después de la escuela ella simplemente desaparecía. Era como si ella lo estuviera evitando. Aunque eso era mejor que como era ella con los demás. Con ellos se había vuelto mucho más brusca y perdía la paciencia con la gente fácilmente. Una vez que ella destruyó por completo a Kiba en su combate y continuó golpeándolo sin piedad incluso después de que se canceló el combate. Más preocupante fue la creciente oscuridad que vio en ella. Sasuke odiaba a su hermano y estaba bastante seguro de que ella quería venganza. Comenzó a sentir como si la estuviera perdiendo a causa de la maldición del odio de su clan. Considerándolo todo, se sintió impotente y eso lo frustró más allá de lo imaginable. En respuesta, se lanzó a su entrenamiento.
Resolvió que nunca más permitiría que algo así le sucediera a su amigo. La mayoría de los días, pasaba cada segundo que no estaba en la academia o con Sasuke en la cueva entrenando sin descanso. Sintió que eso era lo único que podía hacer. Se había esforzado hasta el límite durante las últimas semanas. Eso era lo único que se le ocurría hacer. Toda esta terrible experiencia había despertado una feroz protección en su interior. Sintió la necesidad de asegurarse de que esto nunca volviera a suceder. Una compulsión llenó cada fibra de su ser. Siempre quiso ser fuerte, pero ahora la debilidad no era una opción. Tenía que ser fuerte. Para cumplir la promesa que se había hecho a sí mismo en esa habitación del hospital. No quiero volver a ver esa mirada de nadie a quien amo. Con un grito feroz, Naruto obligó a las armas a su alrededor a moverse aún más rápido. Wosh, wosh, wosh. La fuerza de su movimiento llenó el aire con el sonido de varios abanicos gigantes. No pudo mantener ese ritmo por mucho tiempo. Sus espirales de chakra estaban empezando a arder por trabajar demasiado. Un gruñido de esfuerzo salió de Naruto mientras soltaba su control. La nube de espadas se precipitó hacia el suelo. Clan, aferrado, chin. Durante unos segundos, la cueva se llenó con el ensordecedor sonido del metal contra metal. Resonó en las paredes y rebotó. Hubo un último tintineo cuando el último kunai cayó al suelo. Un silencio casi inquietante siguió al ruido. En el fondo de su mente, sintió ese tirón ahora familiar. Ya se había acostumbrado. Era más una molestia que otra cosa, aunque eventualmente tendría que descubrir qué era. El golpe de la madera sobre la tierra le recordó la presencia de su abuelo. Honestamente, había estado tan absorto en su entrenamiento que olvidó que lo estaban supervisando. Naruto se giró para verlo avanzar con cuidado a través del campo de armas hacia él. Había un ligero ceño fruncido en su rostro. Ven, creo que es hora de que hablemos. Dijo sin rodeos. Naruto apenas pudo contener una mueca de dolor. Apretó la mandíbula con fuerza y le resultó difícil mirar a su abuelo a los ojos. Sabía que esto vendría. Desde que Sasuke despertó se había abstenido de abrirse con su abuelo. Tarde o temprano el hombre tenía que intervenir para obligarlo a hacerlo. Solo esperaba tener más tiempo para resolver las cosas. Aún así, tratar de evitarlo no le serviría de nada ahora. Permitió que Madara lo guiara fuera de la cueva de entrenamiento y a través del ascensor. Ninguno de los dos habló. Muy pronto se encontró sentado en una silla frente a su abuelo en el porche trasero. Entre ellos había una pequeña mesa con una tetera y tazas. Del grifo salía vapor al aire ligeramente fresco del invierno. Afortunadamente, hacía un poco más de calor de lo habitual. A su alrededor, los árboles se mecían con el viento. Su chirrido sordo fue lo más fuerte. La atmósfera habría sido realmente pacífica si no hubiera estado dispuesto a tener una discusión seria. Fue su abuelo quien rompió el silencio. «¿Estás preocupado por tu amigo?», él dijo. Era una afirmación, no una pregunta. «Sí», murmuró. Su abuelo simplemente arqueó una ceja, como diciendo sí. Naruto vaciló. Fue difícil abrirse después de tanto tiempo. «Oh, al diablo con eso», él pensó. Todo ha sido muy diferente desde que despertó. No quiero hablar de lo que pasó, pero ella me evita por completo. Él dijo. Eso fue como la apertura de las compuertas. Antes de que se diera cuenta, todas sus preocupaciones comenzaron a aflorar. Todas las cosas que había reprimido durante el último mes. Cómo su mejor amigo parecía haber cambiado totalmente de la noche a la mañana. El hecho de que ella no le hablaría en absoluto. Su enfado consigo mismo por no poder hacer nada para ayudar. Su miedo por ella cuando golpeó a Kiba hasta dejarlo en un desastre sangriento, e incluso continuó mucho después de que él quedó inconsciente. Una vez que empezó no pudo parar. Su abuelo simplemente se sentó allí y lo dejó desahogarse. De vez en cuando se servía otra taza de té cuando se acababan. Cuando todo estuvo dicho y hecho, Naruto sintió como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Lo dejó agotado física y emocionalmente. Al final todo se redujo a una pregunta. ¿Qué debo hacer?, dijo en voz baja. Su abuelo frunció el ceño, pensativo. La tetera ahora vacía estaba a un lado. Esa es una pregunta difícil. Por lo que parece, Sasuke siente mucha ira y tristeza. Ambos son comprensibles. No me sorprendería si le preocupa que otros la traicionen como lo hizo su hermano. Puede que pase un tiempo antes de que esté lista para volver a confiar, dijo Madara. Él frunció el ceño. Entonces, ¿cómo se supone que voy a ayudarla?, preguntó.
Su abuelo se tomó unos momentos para considerar la pregunta. A corto plazo, estar ahí para ella. Ahora se siente completamente sola. Debes recordarle que no lo es, que hay personas con las que puede contar y en las que puede confiar. Simplemente no la obligues a actuar feliz. Déjala llegar sola. Más importante aún, hazle saber que estás ahí si necesita desahogarse. En definitiva, sé su amiga, dijo. Naruto asintió lentamente con la cabeza. Eso tenía sentido. No había considerado lo sola que se sentía. Tener una familia y luego que te la arrebaten, eso debe ser terrible. Ahora que tenía familia en su abuelo, no podía imaginarse no tenerlo. En este momento ella se siente igual que yo me sentía antes de tener al abuelo, pero peor. Él pensó. Reflexionó sobre lo que dijo su abuelo. Hazle saber que no está sola, que puede contar con él. Confía en él. Confía, eso es. Gritó emocionado. Los inicios de una idea comenzaron a formarse. Por primera vez en mucho tiempo, empezó a sonreír. Sí, necesitaba demostrarle que podía confiar en él. La mejor manera de hacerlo era demostrarle que confiaba en ella. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Parece que te has dado cuenta. Dado que no soy un lector de mentes, ¿te importaría compartirlo? Dijo su abuelo secamente. El calor inundó sus mejillas. Naruto se frotó la nuca tímidamente. Todavía tenía una enorme sonrisa mientras hablaba. Lo siento, acabo de darme cuenta de lo que tengo que hacer. Tengo que demostrarle a Sasuke que puede confiar en mí. Para hacer eso tengo que demostrar que confío en ella, ¿verdad? Él explicó. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de su abuelo. Parecía divertido por el entusiasmo de Naruto. Oh, ¿y cómo planeas hacer eso? Preguntó. Naruto se congeló ligeramente. Sintió un cosquilleo nervioso. Su estómago empezó a dar vueltas. Así es. Si iba a hacer esto, necesitaba que su abuelo estuviera de acuerdo. No estaba tan seguro de que lo haría. Bueno, estaba pensando en revelar algo sobre mí. Estaba pensando en presentártela y contarle sobre mis padres. Si está bien. Él dijo. El ceño que frunció le hizo añadir apresuradamente, aunque no todo. Simplemente quiénes son. ¿Eso sería bueno? Preguntó desesperadamente. Su abuelo todavía tenía el ceño fruncido, pero al menos parecía estar considerando la idea. Finalmente dijo, supongo que sí. Aunque sepa que es un riesgo enorme. Aunque no te detendré. Sé lo mucho que significa tu amigo para ti. Esperemos que este riesgo valga la pena. Nada pudo eliminar la sonrisa feliz del rostro de Naruto. Lo será, créeme, ¿sabes? Dijo con confianza. Tenía que funcionar. No podía soportar pensar qué pasaría si no fuera así. Las cosas no parecían tan sombrías ahora que tenía un plan. Solo tenía que esperar la oportunidad adecuada. En este momento, Sasuke no estaba preparado para un shock tan grande. Su abuelo lo sacó de sus cavilaciones y se aclaró la garganta. Ahora que hemos discutido cómo ayudar a tu amigo, hay algo que necesito de ti. Él dijo. Naruto levantó una ceja. ¿Qué podría necesitar su abuelo? Si hubiera prestado más atención, podría haber captado el brillo travieso en los ojos de su abuelo. Claro, ¿qué es? Preguntó Naruto. La sonrisa ligeramente espeluznante que recibió lo puso nervioso. Antes de que pudiera comentar, una pequeña nube de humo apareció en la mano de su abuelo. Se aclaró para revelar algo que había visto usar a las enfermeras del hospital. Una aguja y una jeringa. Dame tu sangre. Exigió Madara. ¿Qué hará? Su oportunidad de presentarle a Sasuke a su abuelo no llegó hasta dentro de casi 2 meses. Tal como sugirió su abuelo, había tratado de estar ahí para su amigo. Había tardado un poco. Las primeras veces que intentó pasar tiempo con ella fuera de la escuela, ella había tratado de ahuyentarlo tratándolo como lo hacía con Kiba ahora. No dejó que eso le afectara. Al final, ella pareció darse por vencida y aceptó su compañía de mala gana. No es que todavía no estuviera un poco irritable. TCH, ¿por qué diablos estamos aquí, tonto? Será mejor que valga la pena, me estoy congelando. Dijo Sasuke. Estaba envuelta en un cálido abrigo de lana carmesí, con una bufanda negra alrededor del cuello y sus mejillas sonrojadas. Tenía las manos metidas en las axilas para calentarse. Hay alguien que quiero que conozcas. Respondió, escondiendo una sonrisa debajo de su propio pañuelo gris. La condujo por un sendero forestal familiar. Aunque no parecía tan familiar en este momento.
El paisaje que los rodeaba estaba cubierto por una gruesa capa de nieve blanca y esponjosa. Incluso el camino estaba cubierto por al menos un pie de nieve, lo que hacía difícil saber dónde terminaba la maleza y comenzaba el camino. Afortunadamente había estado aquí el tiempo suficiente para mantener el rumbo. Nubes grises colgaban sobre ellos, soltando silenciosamente aún más nieve en grandes copos. El frío se vio agravado por un viento cortante. El propio Naruto estaba envuelto en un abrigo negro y naranja y pantalones holgados metidos en un par de botas resistentes. Afortunadamente, tenía la capacidad de mantenerse caliente con chakra de fuego. No es que Sasuke lo supiera. Lo mataría si supiera que le estaba ocultando un truco tan útil. ¿Con quién diablos podría encontrarse aquí? Ella preguntó con un gruñido. A pesar del vitriolo que constantemente arrojaba, Naruto había tomado a este nuevo Sasuke con calma. Él sabía que ella no lo decía en serio. Principalmente. Después de un tiempo, se volvió algo divertido. Bueno, claramente es alguien a quien quiero que conozcas. Respondió descaradamente y tuvo que esquivar rápidamente el golpe de represalia que tomó Sasuke. Oye, no es agradable. Sasuke lo miró con ojos de obsidiana entrecerrados. Había mucha más vida en ellos que hace varios meses, aunque estaba teñida de la ahora familiar ira. Lo juro por Dios, si estás perdiendo mi tiempo con alguna broma estúpida, yo, despotricó. Golpéame y hazme arrepentirme, lo sé. Terminó poniendo los ojos en blanco. Además, estamos aquí. Dijo con un movimiento exagerado de su brazo. De hecho, justo cuando doblaban la última curva del camino, apareció a la vista la casa de su abuelo. Destacaba marcadamente sobre el fondo blanco. El techo que sobresalía del segundo piso estaba cubierto por una capa de nieve, con carámbanos colgando de los aleros. Una luz cálida brillaba a través de las ventanas, un faro en la luz ligeramente tenue que creaba el cielo nublado. Había montones de nieve amontonados contra el porche que rodeaba la casa. Y pensaste que te estaba tomando una broma. Le dijo con una sonrisa engreída. Las mejillas de Sasuke se pusieron un poco más rosadas. TCH, lo que sea. Sigamos con esto. Ella respondió. Con su sonrisa firmemente en su lugar, Naruto llevó a Sasuke hasta el escalón de la entrada y hacia el porche delantero. Se detuvo un momento para quitarse la peor parte de la suciedad de sus botas antes de abrir la puerta principal que daba a la entrada pavimentada con piedras. Una oleada de aire cálido lo golpeó. El pasillo estaba iluminado con una suave luz eléctrica que rebotaba en las paredes de madera de la casa. Mientras Sasuke flotaba inseguro en la puerta, Naruto entró y se quitó las botas. Los guardó en el cubículo destinado a los zapatos y luego se quitó el abrigo de lana negro y naranja y lo colgó en un perchero encima de los cubículos. Luego, ahora solo con una camiseta y pantalones holgados, se volvió hacia Sasuke con una sonrisa. Bueno, no te quedes ahí parado. Adelante. Él dijo. Ella dudó un momento más, mordiéndose el labio con incertidumbre. Finalmente ella siguió su ejemplo. La puerta se cerró detrás de ella, cortando el frío aire invernal. ¿De quién es esta casa?, preguntó mientras se quitaba las botas y colgaba el abrigo. Debajo llevaba una versión de manga larga de su habitual camisa de cuello alto. La respuesta es mi casa, jovencita. Naruto quizás se divirtió demasiado al ver a Sasuke saltar y dejó escapar un sorprendentemente femenino cuando su abuelo pareció materializarse de la nada. En realidad, fue un poco divertido cuando le pasó a otra persona. Lo siento, tiene la costumbre de hacer eso. Realmente deberíamos ponerle una campana. Él dijo. Sasuke no dijo nada. Ella todavía parecía un poco nerviosa por la entrada de su abuelo. ¿Alguien dijo que quiere practicar el control de los chakras durante la próxima semana?, preguntó Madara, con una expresión ligeramente molesta en su rostro. Naruto se congeló ante la sutil amenaza. Oye, no hay necesidad de ponerte desagradable. Solo era una broma, dijo nerviosamente. La jugada pareció sacar a Sasuke de su nerviosismo. Finalmente, harta de ser ignorada, preguntó. Oye, ¿quién diablos eres, viejo? ¿Cómo conoces a Naruto? Madara levantó una ceja ante la demanda bastante grosera. Eso hizo que Sasuke diera un paso atrás inconscientemente ante su expresión seria, aunque no retrocedió por completo. Naruto estaba realmente impresionado. Su abuelo era bastante intimidante cuando lo conociste. Supongo que esa nueva arrogancia es buena para algo. Reflexionó. Después de unos momentos de su mirada severa, su abuelo finalmente cedió.
Supongo que es de mala educación no presentarme. Mi nombre es Madara, soy el abuelo de Naruto. Él dijo. Las cejas de Sasuke se arquearon y su cabeza giró tan rápido que pensó que podría sufrir un latigazo cervical. Sus ojos se entrecerraron con una mirada de acusación. Abuelo, pensé que habías dicho que eras huérfano. Dijo con sospecha. Bueno, yo soy. Dijo encogiéndose de hombros. Aunque vio su expresión de molestia, explicó. Mis padres están muertos y no conocí al abuelo aquí hasta hace aproximadamente 1 año y medio. Él explicó. Estoy seguro de que podremos satisfacer tu curiosidad más tarde. Por ahora, ¿por qué no vienes a la sala y te calientas? He preparado un poco de té. Dijo su abuelo. Aunque todavía parecía sospechosa, Sasuke asintió levemente. Naruto tuvo que contener un suspiro. Esa sospecha y cautela eran bastante comunes cuando se encontraba con alguien nuevo recientemente. No es que pudiera culparla. Sintió surgir un resentimiento ahora familiar hacia Itachi. Si alguna vez logro contactar con él, le haré pagar. Prometió. Rápidamente tuvo que seguir a su abuelo y a Sasuke, para no quedarse atrás. Su abuelo los condujo a la sala de estar. Un fuego crepitaba alegremente dentro de una chimenea de metal a lo largo de la pared del fondo. Tenía un tubo de estufa que subía hasta el techo y descansaba sobre una losa de piedra. La chimenea era una nueva adición que su abuelo había hecho ya que este año estaban teniendo varias tormentas de nieve inusualmente intensas. En el centro había una mesa baja, una humeante tetera y 3 tazas ya preparadas. Mientras Naruto y su abuelo se sentaban fácilmente en 2 de los cojines alrededor de la mesa baja, Sasuke vaciló. No hay necesidad de ser tímida, jovencita. Ven y toma asiento. Dijo amablemente su abuelo. Sasuke entró en la habitación vacilante, casi como un animal asustado que camina de puntillas por el bosque con cautela. No fue exactamente una comparación injusta. Se dirigió a la mesa y tomó asiento junto a la de Naruto. Tan pronto como estuvo sentada, Madara comenzó a servirles té. Por unos momentos permanecieron sentados en silencio. Sasuke lo rompió, su necesidad de respuestas aparentemente se apoderó de ella. Entonces, si eres su abuelo, ¿cómo es que no te he conocido antes? Le preguntó a Madara. Bueno, eso es un poco complicado. Él dijo. La respuesta corta es para proteger el secreto de la identidad de Naruto. La respuesta de su abuelo hizo que Sasuke lo mirara con una mirada escrutadora. Naruto se movió incómodo bajo su mirada. ¿Por qué necesitarías hacer eso? Aunque esta fue idea suya, Naruto dudó en responder. Se quedó sin palabras. Estaba muy bien hablar de revelar sus secretos en teoría, pero en la práctica era mucho más difícil. Especialmente por el hecho de que iba a tener que mentirle sobre ciertas partes de la verdad. Pero ese era un mal necesario. Lo creyó de todo corazón después de conocer la teoría de su abuelo sobre la noche en que nació. Cómo había un grupo cazando a las bestias con cola. Fue algo impactante saberlo y salió a la luz durante una de sus discusiones sobre cómo acercarse a Sasuke. Si lo que su abuelo sospechaba era cierto, dejar entrar a Sasuke por completo podría ponerla en mayor peligro. Él sabía cómo era ella. Si decidía seguir siendo su amiga después de esto y supiera la verdad, insistiría en ser parte de ello. No quería ponerla en ese tipo de peligro. No, era mejor que no supiera toda la verdad. Supongo que así es como se sentía el abuelo cuando se trataba de ocultarme secretos. Le dio una nueva simpatía por lo que debió haber sido para el Hokage. Afortunadamente, su abuelo respondió la pregunta por él. Los padres de Naruto eran ambos ninjas muy poderosos. Especialmente su padre, mi hijo. Tienen muchos enemigos. Debido al frágil estado de la aldea después del ataque del 9 colas, y ahora también, Madara hizo una pausa mientras Sasuke se estremecía violentamente ante el recordatorio de lo que le sucedió a Uchiha. Es importante que no se salga. Las personas menos escrupulosas podrían aprovecharlo como una oportunidad para atacar a la hoja mientras estamos debilitados. De ahí que el tercer Hokage le haya dado a Naruto el apellido de su madre. Él explicó. Naruto estaba un poco preocupado por Sasuke cuando sus ojos cayeron al suelo. Pudo ver el brillo de una lágrima deslizándose por su pálida mejilla. Oye, ¿estás ya?, comenzó a preguntar, pero ella rápidamente lo interrumpió. Estoy bien, dijo bruscamente. Él fingió ignorarlo mientras ella sutilmente se secaba los ojos mientras tomaba un sorbo de té. Una vez que se compuso, Sasuke levantó la vista y lo inmovilizó con una mirada escrutadora. Entonces, ¿quién era exactamente tu papá?
Debió ser un pez gordo si realmente tenía tantos enemigos. Ella dijo. Se lamió los labios. Tenía la boca sorprendentemente seca, posiblemente por el nerviosismo. Finalmente, respondió. Su nombre era Minato Namikaze. El cuarto Hokage. Él dijo. Su respuesta logró borrar todos sus nervios. Era raro ver a Sasuke boquiabierta como un pez, incluso antes del cambio en su personalidad. No pudo evitar la risa que surgió. Una vez que logró recuperarse, le lanzó una mirada asesina. Eso solo lo hizo reír más fuerte, lo que hizo que ella se sonrojara ligeramente. TCH, idiota. Ella murmuró. La risa de Naruto finalmente se apagó, su estómago ligeramente dolorido por su alegría. Se quedó con una sonrisa feliz en su rostro. Había pasado un tiempo desde que estaba tan feliz saliendo con Sasuke. Tal vez fue solo una ilusión, pero podría haber jurado que también había un brillo de diversión en sus ojos. Por eso su siguiente pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Por qué me cuentas esto tan de repente? Preguntó abruptamente. Había un sutil temblor en su voz. Una corriente subterránea de vulnerabilidad que no estaba acostumbrado a escuchar. Dudó en responder y se tomó unos momentos para formular su respuesta correctamente. La verdad es que estuve muy preocupado por ti después de que sucedió. Él dijo. No sé cómo te sientes, pero sí sé cuánto amabas a tu familia. Especialmente tu madre. Eres el primer amigo que he tenido, Sasuke. Realmente no me abro mucho a los demás. Supongo que se podría decir que soy yo tratando de compartir más contigo, para que sepas que no estás solo. Siempre estaré ahí para ti, ya sea para hablar o simplemente escuchar. Una parte de él quería apartar la mirada, incapaz de soportar que ella respondiera negativamente. Un aleteo nervioso llenó su estómago. Después de esto no había vuelta atrás. A pesar de lo nervioso que estaba, el silencio pareció prolongarse por una eternidad. Sasuke no lo miraba directamente, su mirada estaba fija en el fuego. Finalmente, ella habló. Su voz era tan baja que era casi imposible oírla. Gracias. Ella abrió la boca, como si quisiera decir más, pero luego sus ojos se dirigieron en dirección a su abuelo y luego regresaron. Quizás ella no quería decir lo que sea delante de él. Tan agudo como siempre, su abuelo se dio cuenta de su inquietud. ¿Por qué no voy a preparar el almuerzo?, preguntó Madara. No esperó a que ninguno de los dos respondiera, sino que se levantó y comenzó a salir de la habitación. Se detuvo en la puerta para decir, no debería pasar mucho tiempo. Ya tengo algunos platos calentándose en el horno. Un silencio incómodo quedó a su paso. Duró varios segundos, antes de que Sasuke finalmente lograra mirarlo vacilante. Gracias por ser mi amigo. Sé que no es agradable estar cerca de mí estos días. Es solo que, cada vez que cierro los ojos, lo veo matándolos de nuevo. Especialmente Madara. Me enoja mucho. Dijo, su voz temblaba por emociones apenas contenidas. Simplemente no puedo sacármelo de la cabeza, ese parecía ser su límite. Estalló en lágrimas y pareció enroscarse sobre sí misma. Se le escaparon grandes sollozos. Al principio no estaba muy seguro de qué hacer consigo mismo. Vacilante, como si se acercara a un animal herido, se inclinó y la abrazó. Podía sentir cómo su cuerpo temblaba por la fuerza de su llanto. De vez en cuando, jadeaba en busca de aire. Naruto no estaba muy seguro de cuánto tiempo estuvieron sentados allí. Decidió simplemente dejarla desahogar las emociones que parecía haber estado reprimiendo. Después de lo que pareció una eternidad, Sasuke finalmente se calmó. Los sollozos cesaron, e incluso pudo sentir que las lágrimas dejaban de caer sobre su hombro. Ahora era un desastre de humedad de sus lágrimas y, lo que era menos agradable, de sus mocos. No es que le importara mucho. Claro que era asqueroso, pero estaba más preocupado por su amigo. Finalmente, se liberó torpemente del abrazo y volvió a sentarse. Él fingió no darse cuenta mientras ella se limpiaba. La extraño mucho, susurró Sasuke. No necesitaba que ella explicara a quién se refería. Yo también. A diferencia de muchos adultos, ella siempre fue amable conmigo, respondió. Eso le valió una mirada extrañada por parte de su amigo. Le tomó unos segundos darse cuenta de por qué. Oh mierda. No quiso contarle sobre el 9 colas. Su cerebro trabajó horas extras tratando de encontrar una excusa. Afortunadamente, su abuelo volvió a rescatarlo. Probablemente porque era amiga de tu madre, Kusina. Él dijo. Se giraron y lo vieron en la puerta, con una gran bandeja en los brazos llena hasta el borde con platos de comida.
Pasaron unos segundos hasta que sus palabras asimilaron. Espera, ¿nuestras madres se conocían?, preguntó Sasuke. Ella parecía tan sorprendida como él se sentía. Madara asintió. Sí. Por lo que he oído, ella fue una de las pocas que supo que Kushina estaba embarazada. Sospecho que si los padres de Naruto no hubieran muerto, ustedes dos habrían crecido juntos. Probablemente no le costó mucho conectar los puntos. Por supuesto, dado que el tercer Hokage dejó en claro que la herencia de Naruto era el mayor secreto, ella no habría dicho nada. Él explicó. Naruto tenía muchas cosas encajando en su mente. Cosas que había notado, pero que nunca entendió. Como la forma en que Mikoto pareció actuar cuando lo vio. Esas miradas que le lanzaba eran porque recordaba a su madre. Una punzada de nuevo dolor atravesó su corazón. Ya se había entristecido por su muerte, pero ahora lo sentía con mayor intensidad. Era como si le hubieran quitado algo que ni siquiera sabía que tenía. Ahora, profundicemos. Este alimento no se come solo. Podemos hablar más después de comer, dijo su abuelo mientras colocaba la bandeja sobre la mesa, con cuidado de no tirar la tetera. Como siempre, la comida que hacía su abuelo era buena. Mientras comían hablaban de cómo iba la academia. Sasuke parecía particularmente ansioso por hablar con su abuelo sobre el entrenamiento cuando supo que Naruto obtuvo la mayor parte de su entrenamiento de él. Eso inevitablemente llevó a Madara a invitarla a entrenar con ellos en algún momento. Después de unas horas, Sasuke tuvo que irse. Aparentemente necesitaba terminar un par de las tareas que Iruka-sensei les había encomendado. Naruto la acompañó de regreso al apartamento que el Hokage le había dado después de la masacre. Se detuvo en la puerta para despedirse. Bueno, esto es todo. Te veré en clase el lunes. Él dijo. Uf, no me lo recuerdes. Es molesto tratar con todos los que están allí. Ninguno de esos idiotas se toma en serio el entrenamiento. Si tengo que volver a escuchar a alguna de esas otras chicas quejarse de hacer dieta, es posible que estalle. Respondió Sasuke, su voz llena de desdén por sus compañeros de clase. Naruto se frotó la nuca tímidamente, sin estar muy seguro de cómo responder. Supongo. Bueno, nos vemos por ahí. Sasuke asintió, la sonrisa en su rostro era lo más parecido que había visto a una sonrisa en ella en meses. Su cola de caballo desapareció detrás de la puerta cuando ésta se cerró, dejándolo solo en el pasillo cada vez más oscuro. Será mejor que nos vayamos, murmuró para sí mismo. El cielo se fue oscureciendo progresivamente mientras caminaba penosamente de regreso a casa. A su alrededor, la nieve empezó a caer más rápido. Su mente empezó a divagar mientras caminaba. Hoy había ido mucho mejor de lo esperado. De hecho, había vislumbrado al Sasuke al que estaba acostumbrado. Aunque eso también le hizo fruncir el ceño. También le había mostrado que, al menos por ahora, este Sasuke más arrogante y desdeñoso no iría a ninguna parte pronto. Está bien. Ella sigue siendo mi amiga, pase lo que pase. Él pensó. Los acontecimientos de unas horas antes todavía estaban frescos en su mente. Sasuke llorando en su hombro. Reavivó esa llama dentro de él, su promesa de protegerla sin importar nada. Su mandíbula se apretó ante el pensamiento. Tengo que hacerme más fuerte. Su abuelo lo estaba esperando cuando llegó a casa. Se sentó a la mesa de la sala de estar, mirando el fuego. Naruto se sintió algo indiferente mientras caminaba a través del tatami y se quedó allí. Se quedó en silencio por unos momentos. Cric-crac, papá. El sonido de la madera crepitando en las llamas parecía ensordecedor en la silenciosa habitación, solo que se hacía más fuerte por la forma en que la nieve parecía haber amortiguado todo el ruido del exterior. Necesito hacerme más fuerte. Mucho más fuerte. Quiero mejorar mi entrenamiento, dijo finalmente. No era una pregunta, sino una exigencia. Por extraño que parezca, era casi como si su abuelo hubiera estado esperando que dijera eso. No me sorprende. Recibirás tu deseo mañana. ¿Por qué no vas a lavarte? Estaré preparando la cena en breve. Después de eso quiero que te vayas a la cama temprano. Empezaremos a las 8 en punto, dijo Madara. Él asintió, aunque sintió que una punzada de curiosidad lo atravesó cuando se giró para irse. ¿Qué estaremos haciendo?, preguntó. Su abuelo se rió entre dientes y el profundo timbre de su alegría recorrió la habitación. Es hora de que finalmente aprendas a usar tu estilo magnético correctamente, dijo misteriosamente. Naruto sintió que la comisura de su boca se contraía, completamente desconcertado.
En ese momento, decidió tomar una página del libro de Sasuke. TCH, viejo melodramático. Mientras se alejaba, apenas escuchó a su abuelo susurrar algo para sí mismo. Lo dejó con más preguntas. Parece que finalmente ha llegado el momento, Kaceana. La mañana siguiente amaneció brillante y clara. Un cielo azul se extendía mucho más allá de la línea de árboles. Por encima, el sol de la mañana brillaba alto en el cielo, haciendo que el paisaje blanco brillara con una luz cegadora. Bip, bip, bip. Naruto gimió ante el sonido a todo volumen de su despertador. Sin pensarlo realmente, se acercó y presionó el botón para detenerlo. Sus ojos parpadearon aturdidos, solo para cerrarlos instantáneamente ante el brillo que se filtraba a través de las cortinas. Se tomó su tiempo para quitarles las manchas rojas. Fue entonces cuando los recuerdos de la noche anterior lo golpearon. Su cabeza se giró hacia el despertador, que decía 7. Naruto dejó escapar un suspiro de alivio. Bien, tuvo mucho tiempo. Será mejor que lo hagas también. Él murmuró. Se quitó las sábanas y saltó de la cama. No tomó mucho tiempo ducharse y vestirse. Muy pronto se encontró en la mesa del desayuno. A diferencia de cuando comían en la sala de estar, la mesa del comedor era más alta y tenían sillas reales para sentarse. A Madara no le gustaba sentarse en el suelo tan temprano en la mañana. Curiosamente, ya había un plato humeante de arroz y pescado esperándolo, y un plato de sopa de miso justo al lado de ellos. Al lado había una nota escrita a mano por su abuelo. Naruto, he seguido adelante para hacer los preparativos para nuestro entrenamiento. Encuéntrame en el área de entrenamiento cuando hayas terminado de comer. Abuelo PD, no olvides poner los platos en el fregadero. Naruto sintió que su ceja temblaba en la última línea. Te olvidas una vez y de repente él te lo recuerda constantemente. Él refunfuñó. Sin embargo, empujó su ligera molestia al fondo de su mente y rápidamente se puso a devorar su comida. Cuando terminó, estuvo medio tentado de dejar los platos en el mostrador junto al fregadero solo por ser mezquino. Será mejor que no le des ningún motivo a ese viejo idiota para quejarse ahora con el estómago lleno. Naruto estaba listo para este misterioso entrenamiento. Durante el corto paseo hasta el sótano y el ascensor, no pudo evitar preguntarse qué implicaría. Las palabras de su abuelo de la noche anterior fueron confusas. ¿Qué quiso decir con aprender a finalmente usar su estilo magnet correctamente? ¿Había algo malo en la forma en que lo había estado usando? Sus cavilaciones lo distraían tanto que casi no se dio cuenta cuando el ascensor se detuvo con una sacudida. Rápidamente sacudió la cabeza. Lo más probable es que aprendiera a qué se refería Madara momentáneamente. Solo tenía que tener paciencia. Cuando entró en la inmensa caverna, Naruto se sorprendió un poco al ver que su abuelo no estaba a la vista. Forzó la vista para tratar de encontrarlo, pero cuanto más miraba, más confuso se sentía. ¿Dónde estuvo él? Abuelo, ¿estás aquí?, gritó dentro de la cueva. El ruido de su grito resonó en las paredes en un bucle aparentemente interminable. Ninguna respuesta. Vacilante, Naruto decidió intentar sentir a su abuelo. Todavía no era muy bueno en eso. Con los ojos cerrados, Naruto extendió su chakra. Sintió inmediatamente varias partículas más pequeñas de chakra, muy probablemente roedores. Afortunadamente, solo unos segundos después recogió la firma de su abuelo. Era inconfundible, una enorme y abrumadora aura de poder, aunque de alguna manera no opresiva. Siempre se encontraba desconcertado por la potencia del chakra de su abuelo. Por extraño que parezca, parecía venir de una de las paredes. ¿Qué demonios? Confundido, Naruto decidió activar su Sharingan para averiguar qué estaba pasando. Al instante su visión se agudizó. A estas alturas ya estaba familiarizado con ver todo con gran nitidez, incluso mejor que el halcón más astuto. Con él pudo cubrir fácilmente el hueco en la pared que apenas era visible. Estaba escondido de tal manera que al principio no lo notarías. ¿Tal vez otra habitación?, él dijo. Con su curiosidad saciada, Naruto se contentó con esperar a que apareciera su abuelo. No pasó mucho tiempo. Unos minutos después de su llegada, el distintivo golpe, golpe, golpe del bastón de su abuelo llegó a sus oídos. Momentos después, Madara salió de detrás de la abertura. Una agradable sonrisa se dibujó en el rostro de su abuelo cuando vio a Naruto. En su brazo izquierdo había un paquete largo y delgado envuelto en tela negra. No pudo evitar preguntarse qué era. ¿Y dónde había estado su abuelo? ¿De dónde vienes?, preguntó con curiosidad cuando su abuelo llegó al alcance del oído. Ah, eso.
Esto conduce a una sala para trabajar en proyectos, como por ejemplo la forja. Respondió su abuelo. Ahora, ayer te dije que hoy daríamos el primer paso para que puedas controlar verdaderamente tu estilo Magneto. Estoy seguro de que tienes curiosidad por saber qué quise decir, ¿correcto? Naruto asintió rápidamente. Había pasado el resto de la noche anterior tratando de pensar qué podría haber querido decir su abuelo. La respuesta es simple. Hasta este punto, has estado usando armas aleatorias. Desde el principio, tuve la intención de darte algo que quedó para ti, o bueno, técnicamente para tu padre. Dijo Madara. Naruto levantó una ceja mientras las raíces se extendían desde el bastón de su abuelo y lo anclaban al suelo. Con su mano izquierda ahora libre, Madara agarró la tela del paquete que sostenía en su brazo izquierdo y tiró de uno de los extremos. La tela se desenrolló lentamente. Mientras caía, Naruto pudo ver un destello de lavanda entre los pliegues de la tela negra. Lentamente, se reveló una empuñadura familiar, seguida de una reluciente guarda de bronce en forma de ventana de 4 segmentos. Pronto surgió una vaina blanca como la nieve. La espada de su abuela. Lo había visto innumerables veces montado en la pared encima de su foto. Sus ojos se alzaron para encontrarse con la mirada de su abuelo, la confusión escrita en todo su rostro. ¿La espada de la abuela? ¿Por qué? Preguntó. Hasta donde él sabía, era solo un recuerdo. Algo de su abuela que su abuelo apreciaba. Como sabes, esta espada pertenecía a tu abuela. Era su arma favorita, forjada por los herreros artesanos de la Tierra del Hierro. Por sí sola es un arma valiosa, pero hay más en esto de lo que parece. Dijo Madara, su voz llena de emoción. Naruto se sorprendió al ver los ojos de su abuelo brillar levemente, como si estuviera conteniendo las lágrimas no derramadas. Antes de morir, tu abuela vertió lo último de su chakra en esta espada, incluida su voluntad manifestada. Estaba destinado a ayudar a tu padre cuando lo encontré, pero ahora te ayudará a ti. Su abuelo le tendió la espada y se la ofreció también a él. Vacilante, Naruto extendió la mano para agarrarlo. Era sorprendentemente ligero. Tan pronto como tocó sus manos, dejó escapar un grito ahogado. Sintió que se formaba una conexión instantánea. Parte de su chakra aparentemente fue atraído hacia la espada, provocando que brillara de color rosa. En ese momento Naruto sintió algo extraño. No fueron exactamente palabras, sino más bien una impresión. Calidez, amor, protección. Felicidad. Él conocía este sentimiento. Este sentimiento es el mismo que sentí cuando entrenaba. Él exclamó. Cuando miró a su abuelo en busca de una explicación, Madara no pareció sorprendido. En efecto. La parte de tu abuela que está en la espada te ha estado llamando desde que empezaste a practicar con tu estilo Magnet. Él confirmó. Naruto agarró la espada con fuerza y la acunó contra su pecho. Esta era la última parte que quedaba de su abuela. Una mujer que nunca había conocido, pero fue gracias a su sacrificio que su padre vivió para conocer a su madre. Así como sus padres se sacrificaron por él. Este era un vínculo tangible con ella, uno que él apreciaría. No estoy exactamente seguro de lo que la espada puede hacer, excepto que te ayudará a lograr hazañas aún mayores al estilo Magnet. Aunque recientemente sentí la necesidad de hacer algunas modificaciones. Sospecho que fue la voluntad de tu abuela la que me impulsó. Estoy seguro de que tendremos alguna idea antes de que termine el día. Dijo su abuelo. Él asintió distraídamente. Naruto todavía se estaba adaptando a la sutil presencia que sentía en la espada. En realidad no era una conciencia, ni siquiera emociones como cualquiera las entendería. Sin embargo, por alguna razón apareció un nombre en su mente. Provino de la espada. Senbonzakura, su nombre es Senbonzakura. Dijo con firmeza. Tan pronto como dijo el nombre, la espada volvió a brillar de color rosa. Era casi cegador y pudo sentir otro estallido de felicidad. No pudo evitar la sonrisa que se dibujó en su rostro. Naruto no lo sabía en ese momento, recibir esa espada fue un punto de inflexión para él. Continuaría dando forma al resto de su carrera como shinobi. Aunque en ese momento no tenía en mente nada tan serio. No podía esperar para probarlo. Tú, notas. Ahí lo tienes, Ark, terminé. Entonces, hice todo lo posible para que Senbonzakura fuera consistente con las mecánicas existentes en Naruto. En cuanto al propio Naruto, estoy seguro de que algunos sienten curiosidad por el cambio en su personalidad. Básicamente, a medida que se ha vuelto más fuerte, le he hecho mostrar más confianza. Su sarcasmo también ha aumentado desde que empezó a lidiar con la nueva versión de Sasuke.
Hasta la próxima, Rin Taicho, despidiéndonos.